This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando la segunda temporada de Nación Innova, el podcast donde abordamos tendencias en materia de innovación a nivel empresarial y cómo esto va generando un ecosistema y un impacto también dentro del ecosistema de innovación, de emprendimiento en nuestro país. Junto a Innova 360 desarrollamos esta segunda temporada y en nuestro primer capítulo tenemos una invitada de lujo para abordar esto desde las dimensiones que comprende precisamente, ¿no? Hay que entender muy bien el mundo académico, el mundo empresarial también, el mundo de las startups, para poder ver cómo se genera este escenario que sea más favorable precisamente a la innovación y que en definitiva termine generando el impacto en nuestro país, que es el que se espera. Nos acompaña aquí en el estudio la directora ejecutiva de Hub Apta and the Pacific Technology Access, Parinka Farren. ¿Cómo está, Parinka? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros en nuestro primer capítulo, además, abriendo los fuegos de estas conversaciones al alero de Innova 360. Parinka, vamos a ir recorriendo esos caminos que componen este proceso de desarrollo de innovación, de estímulo del ecosistema emprendedor, pero partamos conociendo específicamente qué es lo que hace Hub Apta. Ustedes tienen el foco puesto en la transferencia tecnológica, entre otras cosas. Cuéntanos qué es lo que hacen específicamente. Mira, lo que pasa es que los hubs, en el fondo, que es una política pública, ya que financió Corfo hace unos 8 años atrás y ahora está en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, lo que busca es que la ciencia se conecte con la industria, algo que hemos venido hablando hace muchos años, ¿cierto? Entonces, de ahí nacen los hubs, los cuales conversan con las universidades y también tienen que conectarse con la industria. En nuestro caso, nosotros somos 28 organizaciones, ya 7 empresas que han puesto, digamos, recursos para pertenecer al hub, más otras empresas que trabajamos, y alrededor de 21 universidades más, otras universidades que no están precisamente como socias, porque nosotros trabajamos muy de la mano. Y con ellos realizamos todos los temas que tienen que ver con transferencia tecnológica, emprendimiento de base científica tecnológica, vinculación con la industria, entre otros. De acuerdo. Y ahí ustedes están trabajando distintos ejes, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son? Mira, el primero es la comercialización pura, que en el fondo, ¿cierto? Hay una investigación que a veces no mira directamente al mercado. Claro. Nosotros lo que hacemos es que vinculamos a las empresas, las buscamos y le decimos, mira, tenemos esta investigación, ¿cómo hacemos el match? ¿Ya? Y de ahí surgen distintos programas, porque una de las cosas interesantes desde el punto de vista de la comercialización es que de 125 proyectos, solo 2 llegan al mercado. ¿2? Solo 2. Nada. Y la mayoría no llega por falta de gestión final, ¿ya? Entonces, de repente invertí muy poquita plata, $20,000, y llega al mercado. Y ahí tengo un caso que después te voy a comentar para no hacerlo tan largo, ¿ya? En el fondo tenemos la comercialización, eso es la transferencia tecnológica. Perfecto. ¿Ya? Después tenemos el área de emprendimiento de base científica tecnológica, que son generalmente investigaciones, incluso también de la industria, que nacen desde la ciencia, se crea una empresa y de ahí tú tienes que ir creando, se crea un emprendimiento. Claro. Y de ahí, para llevarlo al mercado, a diferencia de los emprendimientos tecnológicos, se requieren muchos recursos en I+D. Y después llega la atracción, digamos, de venta, etc. Y eso toma plata, tiempo. Plata, tiempo, ¿cierto? Distintas capacidades, porque no puedes poner, muchas veces el investigador no es el CEO, ¿cierto? Sí. Y eso hay que hacer un trabajo ahí. Por otro lado, tenemos vinculación con la industria, que lo que hacemos es ver y entender los desafíos que tiene la industria. Y por eso también es súper importante trabajar con empresas como Innova 360. Nosotros trabajamos con distintos tipos de empresas, porque nosotros nos vamos a levantar los desafíos propiamente tal. Sí. Nosotros lo que hacemos es articular. Entonces, cuando tú articulas una empresa como Innova 360 con un hub, con otras empresas, con los investigadores, con emprendimiento, etcétera, ahí logras realmente hacer ese match. Y por último, tenemos el área de capacidades, en el cual, digamos, se llama a la empresa y a los investigadores a transferir. Y ahí también está el área transversal, que es un área de inteligencia artificial. De acuerdo. Que es el tema en boga, es el tema además, ¿no? de hoy. Y que es uno que empieza a aparecer en distintas industrias, en distintos negocios, en distintas áreas del negocio también. Sí. De manera bien transversal. Y la verdad que es súper importante, porque nosotros hemos lanzado, digamos, desafíos en esta área para hacerlo con científicos. Y la verdad es que hay que entender bien el modelo de
cómo se transfieren estas soluciones, porque en realidad además va cambiando súper rápido, se requiere, digamos, articulación de distintos actores, desarrolladores, empresas, ¿cierto? Tienes que ver, porque en el fondo también tenía que estar el marco de la ley de inteligencia artificial. También, claro. Porque hay un ejemplo que es como muy básico, pero es... Si yo tengo un piloto automático, ¿cierto? En un avión, que lo hago con inteligencia artificial, etcétera, y tiene un accidente, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Y eso tiene que estar súper normado. Claro, y es lo que están trabajando todos los países en general en desarrollar esos marcos. Sí. Chile ya lo hizo. Varinka, para ir abordando algunos de esos puntos específicos respecto al trabajo que están haciendo, esta transferencia tecnológica y la vinculación entre la industria y la academia aparece como un asunto súper importante para los desafíos que tiene Chile hoy día, ¿no? Dado el desarrollo de sus industrias, el desarrollo económico de Chile, pareciera que pegarse un salto a otro nivel, a otro estadio de desarrollo, requiere mucho de esto precisamente, ¿no? ¿Cuán importante es en ese contexto? O sea, yo creo que es fundamental, y una de las cosas que creo que sin duda es súper necesario es que realmente tengamos como casi gerentes de colaboración. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Porque nosotros somos buenos para firmar papeles. En el fondo, ¿cierto? El MOU, el NDA o el acuerdo de colaboración, pero después gestionar eso para llegar a resultados requiere un trabajo. Y de repente nos quedamos mucho en el discurso de que vamos a colaborar, pero no lo hacemos. Entonces, lo que yo creo es que falta gestión. ¿Eso falta en Chile hoy día? Yo creo que sí. Porque a veces uno escucha quejas desde ambos lados de cierta desconfianza, por ejemplo, en el mundo universitario, en el desarrollo donde están los cerebros, digamos, por ponerlo en términos bien simples, desarrollando investigación, explorando nuevas soluciones, etcétera. Y desde la industria de la empresa hay interés por quizás esos desarrollos, pero falta la conexión y el puente entre ambos. ¿Tú coincides en eso? O sea, que yo creo que sí falta el puente. Los hubs son una especie de puente, ya porque nosotros actuamos como honest broker, o sea, en el fondo, digamos, que ganen ambas partes, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Mira, a veces la universidad es difícil que hablen con la industria, ¿verdad? Temas de propiedad intelectual o que quieren empezar desde muy atrás, etcétera. Y la industria también tiene que entender que lo que compra es tecnología que va a convertir en un producto. Y eso tiene recursos asociados. Y esos recursos no necesariamente tienen que venir de Corfo o de la NID. Tienen que venir desde el bolsillo de la empresa. Claro. Entonces, realmente para hacer ese match se requiere un trabajo. Por eso te digo, es un trabajo no menor. Sí. Pero es uno bien profundo, digamos, porque también requiere tiempo, requiere ciertos cambios culturales, me imagino, en la toma de decisiones, etcétera. Sí, y muchas empresas, si bien quieren hacer esta gestión de innovación en el fondo, muchas veces no tienen tampoco la persona adecuada. O sea, tienen un gerente de innovación que es también gerente de, no sé, de mantenimiento, de esto, otro. Entonces, tampoco es que entienda muy bien cómo vincularse. Por el lado de la universidad, nosotros entendemos muy bien cómo vincularnos, ¿ya? Sí. Y la verdad es que yo te podría decir que, no sé, la Universidad de Tarapacá tiene un modelo, la Universidad de Concepción tiene otro modelo y nosotros sabemos cómo funcionan todas. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces, en el fondo, ese costo transaccional de ir uno a uno, tú ya lo tienes superado. Pero de repente con las empresas es más difícil saber quién toma la decisión y quién pone las lucas. Si también es un tema de recursos, o sea, esto no se va a hacer solamente con buena fondos onda. públicos, claro. Y si uno mira lo que pasa en otros países, me imagino que hay un foco, digamos, donde las dos partes, el sector público y el sector privado, corren esos riesgos también, ¿no? Sí, mira, primero, digamos, hay varios temas. Cuando se evalúa el porcentaje del PIB, ¿cierto? Que Chile coloca, siempre se ha mencionado que es muy poquito. Sí. Pero lo más preocupante es el porcentaje, digamos, que tiene el Estado versus la empresa, que creo que es un 70-30, ¿ya? En otros países es al revés, ¿ya? Y otra cosa, hay un índice que se llama el Global Innovation Index, ¿ya? Que en el fondo nosotros antes estamos en el lugar, hubo un tiempo que estuvimos en el lugar 35, ¿ya? Y ahora estamos en el lugar 52, después de Brasil. Creo que ahora estamos después de Brasil y Colombia. Entonces uno se empieza a preguntar por qué Chile ha perdido, ¿cierto?, este lugar. Claro. Cuando tú lo empiezas a ver, la verdad es que, por ejemplo, hay uno de los índices que se evalúa es los trabajos con la industria desde inicio. Entonces son publicaciones iniciales disruptivas, o sea, que la industria diga, oye, ¿sabes qué? Yo necesito
realmente tengo este problema y necesito resolverlo. Hay que y ahí se explorar, crea investigar. una publicación. Y esa publicación, digamos, súper bien científicamente y también, digamos, muchas veces llega a mercado. Entonces, por ejemplo, ahí estamos muy bajos en toda esa relación que tiene que ver entre industria y ciencia, es donde estamos además muy por debajo. Y si tú tuvieras que mirar algún país y tomar como ejemplo, ¿a dónde habría que mirar? ¿Dónde podría mirar Chile, por ejemplo? Lo que pasa es que hay países que están muy alejados de nuestra propia realidad, Okay. ¿ya? Porque la verdad es que generalmente nosotros nos comparamos con Estados Unidos, ¿ya? Y Estados Unidos, hay empresas que invierten, tú juntas 2 o 3, e invierten lo mismo que invierte Chile en todo y más D. No, seguro. Entonces, Las escalas son ¿ya? distintas. Entonces, para mí, por ejemplo, un buen país es Brasil. Ya. Creo que realmente ha alcanzado, digamos, ha logrado un puesto muy importante en poco tiempo, está invirtiendo en cada una, o sea, Florianópolis, por ejemplo, está haciendo su propio tema de innovación, está apostando, digamos, por resultados además regionales, porque en el fondo, digamos, todas las regiones tienen distintos problemas, Sí. están viendo el lado internacional, traen, digamos, a emprendedores, entonces, para mí, un buen país para mirar es Brasil, que es mucho más cercano además a lo que hacemos nosotros. Sí, claro. No sacamos nada quizás con compararnos con los países. Podemos mirar nórdicos. Finlandia, que es súper interesante Sí. también, pero tienen otra cultura, o sea... Es una comparación mucho más concreta Claro, y más asertiva, quizás. Parinka, ahora respecto a el significado de la innovación también, desde el punto corporativo fundamentalmente, ¿cómo crees tú que ha ido cambiando eso y cómo se ha ido asentando la innovación como una cultura dentro de las empresas y el valor que tiene para el desarrollo de cada uno de los negocios? ¿Cómo crees que ha ido cambiando eso? Mira, yo creo que hay empresas que tienen una fuerte cultura corporativa de innovación. El tema es que muchas veces compran, digamos, soluciones de afuera. ¿Ya? Entonces, hay algunas otras que sí invierten, digamos, en tecnología chilena desde un inicio, ¿ya? Yo diría que mucho más que antes. De hecho, la pandemia igual vino, digamos, a cambiar todo lo que era el tema de la innovación, o el caso de Notco también. ¿Cachai? O sea, Notco en el fondo, cuando fueron a tocar las puertas acá, no consiguió capital de riesgo acá. Claro, ¿cierto? sí, tuvieron que ir a buscarlo afuera. Tuvieron que ir a buscarlo afuera. Y de repente empezaron algunas empresas a decir, chuta, nosotros nos ofrecieron esto, ¿y por qué no lo vimos? Porque nosotros estábamos súper contentos como estaba funcionando. Entonces, sí ha cambiado, pero yo creo que no a una velocidad, digamos, lo suficientemente rápida, ¿ya? Y eso es algo que debería apostarse mucho más por hacer. Claro. Ahora, desde la perspectiva del desafío que significa hacer propia la innovación y hacerlo parte de tu negocio, ¿qué rol crees tú que tiene la innovación corporativa colaborativa en ese sentido? O sea, es fundamental. Y eso yo creo que es algo que nos falta mucho. O sea, en general, los chilenos somos malos para colaborar, ¿ya? Entonces, acá hay que entender que yo no me voy al 100%, ¿ya? Me tengo que llevar un porcentaje y muchas veces quizás incluso tengo que perder parte de lo que tengo que ganar, ¿ya? Entonces, la única forma de que se llegue a una buena solución, ¿ya? Y yo creo que ahí nos demoramos mucho. Pero es un problema grande ese, ¿no? El de ser malos para colaborar. Sí. Entendiendo que ese es un aspecto como bien clave en el funcionamiento del ecosistema. Sí, pues está demostrado, incluso hay varios estudios que muestran que la confianza, o sea, nosotros somos uno de los países más desconfiados. Entonces, hay un libro, de hecho, que es los negocios se mueven a la velocidad de la confianza. Cuando tú tienes confianza, en realidad puedes mover las cosas mucho más rápido. Y eso es lo que uno tiene, por eso es tan importante, digamos, estos gerentes de colaboración, gerentes, como lo queráis llamar, ¿ya? Pero en el fondo, digamos, artífices de crear estas colaboraciones y estas confianzas. Yo creo que eso es súper importante. ¿Hay algún buen ejemplo de eso? Del que nos puedas contar, de esa conexión y de esa colaboración que es virtuosa al final para el desarrollo de innovación, en definitiva. Sí, mira, nosotros, y ese es el caso que te iba a comentar al principio, nosotros estamos trabajando mucho tiempo con la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción es uno de los socios fundadores de APTA, y dentro de eso trabajamos, digamos, con todo el portafolio. Hay una tecnología que tiene 17 años de investigación, que seguramente la conoces, que es de la doctora Apolinaria García, ¿Ya? que es para el Helicobacter pylori, ¿ya? Que en el fondo esta bacteria causa el 70% de los cánceres gástricos, es un probiótico, ¿ya? Entonces llevan ellos 17 años de investigación,
nosotros sacamos un programa que se llama Fill the Gap, que lo que buscaba era efectivamente reducir la brecha que te contaba al principio, ¿ya? Pues se llama Fill the Gap. Sí. Y en el fondo lo que hicimos fue trabajar con la Universidad de Concepción, muy de la mano, buscar a una empresa, un emprendimiento que se llama Liga Company, escalar la tecnología, y la tecnología ahora vende, digamos, está en Chile, está en Europa, está en distintos países de Latinoamérica. Ajá. Entonces, cuando tú logras articular para llegar al mismo objetivo, es súper importante. Y eso también pasó con la pandemia, ¿ya? Por ejemplo, el caso de los ventiladores mecánicos, tú reuniste al ISP, fondos del gobierno, varias universidades, la empresa Smart, etcétera, y todo salió en 3 meses. Entonces, ¿por qué todo se apura mucho más? Porque en realidad el objetivo era común. Era uno solo. Tú no te quedaste pensando, no, pero es que el 50% es mía, que el 30%, ¿cachai? Claro. Nada. O sea, era tan importante cumplir el objetivo que en realidad lo otro se dio después. ¿Y algo parecido pasó en este caso? No. Yo creo que lo que pasó fue que se logró articular, pero no debido, digamos, a un conflicto, a una pandemia o algo que tú no esperabas. Claro. Pero logramos articular porque llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Entonces fue mucho más fácil que esto realmente llegara a buen puerto. ¿Ya? Todos negociamos, digamos, además en buena fe para que esto llegara a mercado. Sí. Y ahora ya está en el mercado. Pero en el fondo construir todo eso no es tan fácil. Hay que hacerlo con tiempo. A menos que venga una pandemia u otro tipo Claro, de algún evento excepcional. Ojalá que no. Claro. Varinka, y en ese sentido, el impacto, ¿cuán importante es para gatillar esos cambios? Estoy pensando en este caso de impacto desde el punto de vista de la salud pública, por ejemplo. Lo que pasa es que si uno mira, digamos, al revés, nosotros ahora hace poquito postulamos un programa de, efectivamente, de inteligencia artificial en salud pública, ¿ya? Y logramos medir el impacto. Si uno logra hacer que lo que uno propone realmente funcione, articulando, digamos, tanto a ministerios, municipalidades, ¿cierto? Investigadores, hubs, qué sé yo, emprendedores, etcétera, el impacto es súper grande porque tenemos grandes desafíos en salud pública. Enorme. Sí. Entonces, y que son solucionables, ¿ya? Pero eso depende, digamos, por ejemplo, que el hospital implemente, digamos, las soluciones y que esté dispuesto a implementarlo. Entonces, y realmente requiere gente adicional para que lo haga y después, digamos, quede establecido. Sí. Las municipalidades, por ejemplo, también están impulsando esos cambios. Entonces, yo creo que el gran tema es de articulación, más que de recursos, ¿ya? Es articulación, porque existen recursos que pueden ser, en el fondo, parte de esta articulación. Y eso es importante, pagar en el fondo, colocar recursos en gestión, no solamente en investigación o en implementación sin gestión. Claro, ¿ya? sí, porque es una cadena en definitiva, Es una ¿no? cadena, claro. Varinka, pero la buena noticia de todo esto es que efectivamente acá en Chile hay capacidades. Súper. Y hay mucho talento, y hay muchos recursos para poder, recursos digo intelectuales, ¿no? Sí. Para poder desarrollar este tipo de soluciones. Mira, la buena noticia es que cuando yo empecé, realmente no se hablaba entre universidades e industria. No existía ningún tipo de regla, ¿ya? Y gracias a las políticas públicas, hoy sí se transfieren tecnologías desde la universidad al mercado. O sea, de hecho, mira, cuando está en la Universidad de Chile, hay una empresa que se llama Verilai, ¿ya? Que es un joint venture entre Google y Glaxo. ¿Ya? Y la verdad es que licenciada en tecnologías de la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces, quizás uno no lo sabe, pero nosotros tenemos ciencia de calidad muy buena y se han hecho grandes cosas. ¿Hay mucho por hacer? Sí, como en todo, ¿ya? Pero yo soy muy positiva yo, como llevo tantos años en esto, sé que se han hecho buenas cosas, ¿ya? Se pueden empezar a hacer otras más. Claro. Para gatillar, ya es momento de gatillar ciertas cosas que de repente se demoran, digamos, en ser gatilladas. Y escalarlo de otra forma. ¿Es posible en ese sentido transformar a Chile en un país como un foco de innovación, por ejemplo, en Latinoamérica? O sea, yo creo que de todas maneras, y de hecho, el programa Startup Chile, ¿ya? Que es un programa que se lanzó, no sé, hace 10 años atrás, es referente, está dentro de los 3 mundiales, ¿ya? Como referente en todo el mundo. Sí. Entonces, súper bien evaluado. Sí, en el fondo sí se puede, la Corfo, digamos, es una institución además súper también bien evaluada. Entonces yo creo que sí, es posible. ¿Y de qué depende? Yo creo que depende, mira,
Depende de varias cosas. Uno, depende de que yo creo que quizás es el momento de revisar algunas de las políticas, ¿ya? Crear incentivos. Estuvo por ejemplo, en duda la ley de I+D, de incentivos tributarios, a las empresas. Entonces, hay que seguir líneas de trabajo más largas que 4 años, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es importante, revisar lo que se está haciendo, sacar lo bueno y seguir, digamos, con algunas líneas de trabajo también que mucho más que son políticas, Sí. ¿ya? Y eso es importante, digamos, de irlo revisando, no por gobierno, sino, digamos, Con una mucho mirada más más de transversal. Estado. Sí. Bueno, y quizás en un año electoral ese sea el momento, ¿no? De ir instalando estos temas también. De hecho, sí. Y conversarlos como lo estamos haciendo aquí. Varinka, gracias por haber estado con nosotros en este primer capítulo. No, muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto ha sido Nación Innovación y nos reencontraremos en el próximo capítulo aquí en CNN Chile Podcast. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.